Gracias de paz, mis queridos hermanos, muy buenos y bendecidos días tengan. ¿Qué tal, hermanos? Espero que tengan un día maravilloso y que Dios me los bendiga en el día de hoy y siempre. Hermanos, bienvenidos de nuevo a otro devocional diario para la gloria de Dios. Soy su hermano David, desde aquí, desde Barcelona. Les doy la bienvenida, le doy las gracias a Dios por poder leer tanto su palabra como los devocionales y también le doy las gracias a ustedes por ser fieles a estos devocionales y estas lecturas y espero que esté edificando sus vidas y que Dios esté obrando en ustedes y más concretamente en sus corazones y los esté transformando a la imagen y semejanza de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como he dicho, bienvenidos. Es un día más para la gloria del Señor. Hoy es 19 de agosto y si no me equivoco es nuestra lectura número 105. Gloria al Señor por estas maravillosas, edificantes y preciosas lecturas. Amén. Bueno, hermanos, antes de entrar tanto en la palabra como en el devocional de hoy, para edificarnos juntos como hermanos, vamos a orar al Padre para que nos direccione en el día de hoy y podamos, como siempre, tanto leer en la porción de su palabra, leer el devocional de hoy y aparte, mientras que vayamos leyendo, vayamos meditando a ver qué quiere el Señor enseñarnos el día de hoy. Amén. Perdón, vamos a orar. Padre celestial, terrenal, Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos las gracias, Padre. No vamos a parar nunca a darte gracias, Padre mío. Gracias por el sacrificio de Cristo, porque tuvo que morir el santo, puro y perfecto, el único sin pecado en este mundo, por nosotros que éramos pecaminosos, trapos de inmundicia, nos juntamos con el pecado, nos rebozamos en el lodo como los cerdos, nos gustaba estar pecando cada día, estamos en contra tuyo, te damos la espalda, no queremos saber nada de ti. Y tú, solamente tú, Padre, nos escogiste. Por medio del sacrificio de Cristo en el cual derramaste tu ira sobre tu Hijo, para que Él muriera, para darnos salvación a nosotros y traernos a donde estamos ahora, Padre. Estás sacando de las tinieblas a la luz. Limpiarnos, pero no limpiarnos con agua y hacer una nueva criatura, ya está, como una ducha, sino limpiarnos por la maravillosa sangre de Cristo. Somos pecadores redimidos por la sangre del Cordero y eso es un gozo y una bendición. Así que, Padre, desde ahí, desde la salvación, te damos gracias. Lo que haces cada día por nosotros, gracias. Cómo nos cuidas, cómo nos salvas, cómo nos vas transformando, cómo nos ayudas. Gracias, Padre. Gracias porque precisamente estamos aquí y ahora por ti. Por tu gracia y por tu misericordia, porque tú nunca nos sueltas de la mano. Gracias, Padre. No tengo otra palabra más maravillosa de darte gracias. Cuando nos levantamos, gracias. Cuando nos acostamos, gracias. Pase lo que pase en nuestra vida, gracias. Padre, simplemente gracias. Ayúdame a ser grato todos los días de mi vida y que mis hermanos y a mí, pase lo que nos pase en nuestra vida, haya aflicciones, que seamos gratos y agradecidos a ti. Porque tuvo que morir Cristo por nosotros, que no se nos olvide nunca. Y somos gratos por ti, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo. Sabemos que tú empezaste la obra, el que empezó la buena obra la perfeccionará. Tú nos vas perfeccionando a la imagen de Cristo y eso es lo que queremos, Padre, que Cristo, el carácter de Cristo y la persona de Cristo se refleje en nosotros. Y ahora, Padre, hablando de Cristo, te pedimos, Padre, que toques nuestros corazones, que estés aquí directamente con nosotros, que me uses a mí como una herramienta, un instrumento perfecto, y que podamos leer tanto tu palabra como el devocional, para transmitir toda la sabiduría que tú quieres darnos y poder ponerla en práctica. Padre, háblanos en el día de hoy. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, es maravilloso estar otro día con ustedes, es un gozo, es una alegría y poder compartir con ustedes la palabra del Señor y estos devocionales maravillosos. Qué más bonito que pasar un día con mis hermanos, compartiendo la palabra del Señor y edificándonos juntos. Amén. Bueno, hermanos, pues si me acompañan, son tan amables si me acompañan con la Biblia, vamos a ir justamente al libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 4 y 5. Y enfatizaremos en el versículo 4. Amén. Pues hermanos, si ya tienen su Biblia, me acompañan por favor al libro de Miqueas, capítulo 5, versículos 4 y 5. Y dice así la santa palabra de Dios. Miqueas capítulo 5. El reinado del libertador.
Versículos 4 y 5. Y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y permanecerán porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Y él será nuestra paz cuando el asirio invada nuestra tierra y cuando huelle nuestros palacios. Levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo. Amén, hermano. Vamos a enfatizar en el versículo 4, que es el que nos va a hablar la lectura de hoy. Dice así: y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Aquí, ¿qué quiere decir, hermano? Aquí se refiere, con la lectura que vamos a ir, se refiere a nuestros pastores. Nuestros pastores que son llamados por Dios para predicar su palabra, para pastorear su rebaño, para cuidarnos y guardarnos y estar por nosotros siempre. Amén. Luego te dice: y él se reafirmará y pastoreará su rebaño, el pastor de nuestra congregación, con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Hoy vamos a hablar de nuestros queridos y amados pastores. Amén. Pues vamos al texto de hoy. Y dice así, el que lleva como título: 19 de agosto. Los hombros de nuestro pastor con nuestra carga. Amén. ¿Qué quiere decir el título? Que el pastor lleva la carga del ministerio pastoral, que no es una carga fácil, es una carga muy pesada, pero lo hace con gusto y alegría porque está llamado por Dios para pastorearnos. Y como dice, y los hombros de nuestro pastor con nuestra carga, porque él lleva la carga del ministerio y la carga de toda la congregación, de todas sus ovejas. Amén. Y dice así el texto de hoy: el reino de Cristo en su iglesia es el reino de un pastor rey. Cristo es preeminente, pero su preeminencia es la de un pastor sabio y tierno para con su necesitado y amado rebaño. Él ordena y es obedecido, pero esa obediencia es la obediencia espontánea que el rebaño bien cuidado rinde con gozo a su amado pastor, cuya voz conoce muy bien. Él gobierna por la fuerza del amor y por la energía de la bondad. Su reino es práctico en su carácter. Dice el texto que él estará y apacentará. La gran cabeza de la iglesia está activamente ocupada en proveer a su pueblo. No se sienta ociosa sobre su trono, ni tiene un cetro que no use para gobernar. No, él está y apacienta. La expresión apacienta en el original es análoga de otra en griego que significa pastorear, es decir, hacer todo lo que hace un pastor: guiar, vigilar, preservar, restaurar, cuidar y alimentar. Su reino es continuo en su duración. Se dice que él estará y apacentará. No él apacentará de vez en cuando y después dejará de hacerlo. Tampoco dice un día concederá un gran avivamiento y al día siguiente dejará a su iglesia en la esterilidad. Sus ojos nunca dormitan y sus manos nunca descansan. Su corazón nunca cesa de latir de amor y sus hombros nunca se cansan de llevar las cargas de su pueblo. Su reino es, en su acción, eficazmente poderoso. Dice: apacentará con fortaleza de Jehová. Doquiera esté Cristo, allí estará Dios, y lo que Cristo hace es obra del Altísimo. Oh, cuán placentero es considerar que el que está hoy representando los intereses de su pueblo es verdadero Dios de verdadero Dios, ante quien se doblará toda rodilla. Somos felices los que pertenecemos a tal pastor, cuya humanidad se identifica con nosotros y cuya divinidad nos protege. Adorémoslo e inclinémonos delante de él como el pueblo de su dehesa. Amén, hermanos. Maravillosa palabra de hoy. Y déjame decirte un dato. Hermano, si tú tienes una congregación, perteneces a una congregación, eres miembro de una congregación, tu pastor es el pastor que pastorea en tu congregación. Porque muchas veces hay gente que no congrega, gente que se hace llamar cristiano, creyentes, que sí, leen la Biblia en casa, pero no van a ninguna iglesia. Y dicen: mi pastor es Jesús. Sí, Jesús es el pastor de los pastores, pero tú tienes que rendir tributo, tienes que rendir obediencia, tienes que rendir, autoridad, tienes que rendir sumisión, tienes que rendir obediencia, tienes que rendir todo
y sobre todo educación al pastor de tu congregación. Porque Jesús, sí, Jesús es nuestro pastor, es el gran pastor, pero Jesús es el pastor de pastores y por eso Dios ha hecho un llamado a nuestros pastores y ha puesto a nuestros pastores en las congregaciones para que prediquen la palabra y para que ellos nos alimenten con la palabra del Señor. Por eso Él ha dado un ministerio a nuestros pastores para que nos cuiden, nos guarden, nos alimenten y estén por nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Pues vamos a leer aquí unos textos, en los que vamos a sacar unas ideas y haremos la conclusión final como siempre. Y el primero te dice que debemos tener una obediencia al pastor con amor. Cristo es nuestro pastor, voy a repetir, es el pastor de pastores, pero el Señor ha dejado pastores en iglesias para que nos pastoreen y nos ayuden a crecer cada día más espiritualmente. Y ellos son los que van a rendir cuentas por nosotros y nos tienen que cuidar cada día y velar por nosotros. Por eso te dice que debemos tener una obediencia al pastor con un amor maravilloso. Y dice así el texto: el reino de Cristo en su iglesia es el reino de un pastor rey. Cristo es preeminente, pero su preeminencia es la de un pastor sabio y tierno para con su necesitado llamado rebaño. Él ordena y es obedecido, pero esa obediencia es la obediencia espontánea que el rebaño bien cuidado rinde con gozo a su amado pastor, cuya voz conoce muy bien. Él gobierna por la fuerza del amor y por la energía de la bondad. Y esto se ve reflejado en los pastores de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, porque lo primero te dice, es un pastor sabio y tierno para con su necesitado y amado rebaño. Nuestros pastores son sabios, tienen la capacidad, la sabiduría y el conocimiento que Dios le ha dado para estar con nosotros, para cuidarnos y para amarnos. También te dice que Él ordena y nosotros obedecemos. El pastor ordena, nosotros obedecemos como autoridad, nosotros debemos de rendirle obediencia y educación. Y finalmente te dice que Él gobierna por la fuerza del amor y por la energía de la bondad. También nuestros pastores nos aman, como Cristo ama a la iglesia, nos aman muchísimo, siempre están por nosotros y son muy bondadosos con todos y cada uno de nosotros. Por lo menos mi pastor, Juan Manuel Vaz, es así. Es una persona sabia, llena de sabiduría, lleno de conocimiento, que ama al Señor por encima de todas las cosas, es amoroso con su rebaño, le rendimos obediencia, es una persona con autoridad en nuestra iglesia, Él es amado por toda su iglesia, como dice, y gobierna con mucho amor y con mucha bondad. Y así, el Señor Jesús es el pastor de pastores, pero nuestro pastor que está en nuestras iglesias debe ser así porque es el pastor que Dios ha puesto en esa iglesia para pastorearnos y para ayudarnos a nosotros a crecer en nuestra vida espiritual. Amén. El otro texto importante, bueno, es una frase que te dice, hablando de la iglesia y el pastor, dice, donde quiera esté Cristo, allí está Dios, y lo que Cristo hace es obra del Altísimo. Es decir, donde quiera que esté Cristo, allí está Dios, y lo que Cristo hace es obra de Dios. O sea, donde está el pastor es porque Dios lo ha puesto, y esa iglesia va creciendo espiritualmente y en santidad porque Dios lo hace posible por medio de nuestro maravilloso pastor. Amén. El último texto te dice, hablando de que debemos tener una obediencia a Cristo y una obediencia a nuestro pastor. ¿Ves? Esto habla solamente de nuestros pastores. Se refiere a nuestros pastores. Hay como un paralelismo entre que Cristo es el buen pastor, debemos de obedecerle, pero también el pastor de nuestra congregación debemos rendirle obediencia, debemos rendirle todo lo que rendemos a Cristo, también se lo debemos rendir a nuestro pastor, porque es el que está puesto por Dios para ayudarnos. Amén. Y dice así, somos felices los que pertenecemos a tal pastor, cuya humanidad se identifica con nosotros y cuya divinidad nos protege. Adorémoslo e inclinémonos delante de él como el pueblo de su dehesa. Aquí te dice que debemos de ser felices porque nosotros amamos a tal pastor que es Cristo, ¿no? Y tenemos que adorarlo e inclinémonos a Él. Pero también, hermanos, debemos adorar a Cristo, pero también tenemos que tener un amor infinito por nuestro pastor, nuestra iglesia. Y como dice, inclinémonos ante Él. Se refiere a que nos debemos inclinar ante Cristo, pero también nos debemos inclinar a nuestro pastor, pero no inclinar
realmente como dice, no, que no, es una metáfora, como que nos debemos inclinar en obediencia y sumisión a nuestro pastor porque es nuestra autoridad y es el que Dios ha puesto por nosotros para cuidarnos. Igual que Cristo cuida por nosotros, nuestro pastor es el que cuida por nosotros, el que va a dar rienda, el que va a dar juicio con el Señor, el que va a dar explicaciones de todos nosotros. Amén. Hay una frase que me encanta, que es lo que todo pastor tendría que tener, por lo menos mi pastor lo tiene, mis pastores, perdón, lo tienen y es maravilloso. Lo que tiene, cómo tienen que ser los pastores. Y dice así, dice, él está, hablando de Cristo, ¿no? Pero vamos a referirlo, vamos a hablarlo a los pastores de la iglesia. Él está y apacienta. La expresión apacienta en original es análoga de otra en griego que significa pastorear, es decir, hacer todo lo que hace un pastor. Un pastor pastorea su iglesia, pastorea su rebaño y nos pastorea a nosotros con amor y bondad. Y te dice lo siguiente, es decir, hacer todo lo que hace un pastor, guiar, vigilar, preservar, restaurar, cuidar y alimentar, es decir, guiar a su pueblo, a su iglesia en santidad, vigilar que ninguna oveja esté mal, sino intentar ayudarlo a fortalecerlo en Cristo, preservar a su iglesia del maligno, del enemigo, y por eso orar todos juntos para que se levanten hombres, sobre todo el pastor, ponerse en primera fila de batalla para preservar a su iglesia, defender a su iglesia. Restaurar al caído, aquel hermano que puede estar caído o haya caído en algún momento, ayudarlo a restaurarlo. Cuidar de las ovejas y alimentar. ¿Qué quiere decir? Cuidar del rebaño, cuidar de nosotros como congregación y alimentarnos. ¿Y cuál es la mejor manera de alimentarnos? Predicando la palabra del Señor. Amén. Por eso, este texto veo que está referido a Jesús. Pero Jesucristo es el pastor de pastores. Y aquí podemos hacer un paralelismo con nuestros pastores de la iglesia. Es decir, que debemos obedecerlos con amor, que debemos ver que donde está el pastor, ahí está Cristo, ahí está Dios, y lo que hace en la iglesia es obra de Dios por medio del pastor, y queremos tener una obediencia tanto a Cristo como a nuestro pastor, como autoridad y como puesto por Dios para nosotros. Por eso, hermano, el título que podríamos decir, conclusión final, es obedece a tu pastor. Así como obedeces a Cristo, debes obedecer a tu pastor en tu iglesia local. Porque, no sé si estaría bien decir, es un paralelismo que nuestro pastor sería como el gran pastor que es Cristo. Cristo pastoreó a sus discípulos. Cristo pastoreó a mucha gente. Y el pastor de nuestra iglesia local está pastoreando a mucha gente. Y él está obedeciendo al Señor y está cuidando de su iglesia, está alimentando a su iglesia y está obedeciendo al Señor en todo para que su iglesia crezca en santidad, igual que Cristo predicaba para que crecieran en santidad. Amén. Por eso lo que te puedo decir es que obedezcamos a nuestros pastores de todo corazón, como autoridad, con amor, con bondad y cuidándolos, igual que Dios nos cuida a nosotros, cuidándolos nosotros como ovejas. Amén. Que sea recíproco. El pastor nos cuida, vigila, nos guarda, nos ayuda, nos restaura, pero nosotros también debemos de obedecerlo con mucho amor y amarlo cada día más, porque el ministerio es una carga muy pesada y a veces él solo no puede. Que hagamos como pasó con Moisés. En el momento que levantaba los brazos en la batalla, ¿os acordáis? Él no podía más y bajaba. Y se pusieron dos hombres, uno a cada lado, para aguantar los brazos. Cuando nuestro pastor veamos que decaiga, que estemos ahí para levantarle los brazos y decirle: no te preocupes, pastor, estamos contigo en amor y en bondad para estar en la guerra juntos. Amén. Por eso te dice, vamos a recordar el título, que es maravilloso. Te dice: los hombres de nuestro pastor con nuestra carga. El pastor lleva sus cargas y las nuestras, y los hombros cada día pesan más y más y más nuestras cargas y se va a ir abajo, y que nosotros seamos capaces, como ovejas, como hijos de Dios y como iglesia, ayudarle a levantar las manos y que el pastor esté firme otra vez con el Señor. Ayudémonos como hermanos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Todopoderoso, gracias por este texto y gracias por recordarnos que el pastor de pastores es Cristo, pero sobre todo que igual que nosotros debemos rendir obediencia, amor, bondad, solemnidad, adorar a Cristo, también debemos rendir esa bondad, esa obediencia a nuestros pastores, porque son aquellos pastores de nuestra iglesia local en los cuales tú los has llamado.
al ministerio. Y tú los has puesto ahí con un propósito, que nos alimenten, que nos hagan crecer en santidad. Por eso ayúdanos a amarlos, ayúdanos a que ellos puedan realizar su tarea, como vigilar, como restaurar, como cuidar, como fortalecernos, como alimentarnos con la palabra tuya, la palabra del Señor cada día, pero que nosotros también como iglesia, como rebaño, estemos con ellos con amor. Que en el momento que veamos que sus hombros pesan y se van decayendo, que estemos ahí como Moisés y poder coger los brazos y levantárselos para que la obra siga adelante, Padre. Gracias por poner a esos pastores, gracias por ponerlos delante nuestro y que rendirles obediencia, y gracias porque nos alimentan cada día con la palabra del Señor maravillosa. Así que, Padre, sigue obrando en los pastores, sigue cuidando a nuestros pastores, sigue bendiciéndoles, sobre todo, sigue ayudando a que la carga del ministerio y la carga por nosotros sea más liviana, no sea tan pesada. Así que sigue fortaleciéndonos y sigue ayudándonos a crecer en santidad y a que su vida espiritual crezca cada día más, más y más. Es lo que te pido en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el día de hoy ha sido un gozo y una alegría. Y recuerda, hermano, ayuda a tu pastor de tu iglesia local. Ayúdalo. Su ministerio es muy grande, él tiene muchas cargas, pero como iglesia nos podemos juntar con amor, con obediencia y con bondad a ayudar a nuestro pastor. Porque él está puesto ahí no por gusto, él está puesto porque tiene un llamado del Señor para cuidarnos, guardarnos y alimentarnos con la palabra de Dios. Así que nosotros, en el momento que veamos que el pastor como humano puede decaer un poco, que nosotros vayamos a ayudarle y a fortalecerlo, igual que él nos cuida todos los días de nuestra vida. Ama a tu pastor cada día, ora por tu pastor cada día y dale un abrazo bien fuerte cuando lo veas, y sobre todo cuida a tu pastor porque es un hijo de Dios puesto en esa iglesia para alimentarte a ti y a mí y para cuidar de nosotros. Amén. Pues que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Que tengan un maravilloso día y que Dios me los bendiga. Amén. Hallelujah.